Saludar al doctor Hugo Pizzi, ¿no? En esta oportunidad, porque, bueno, preocupa muchísimo en Argentina la disminución, ¿no? De las coberturas en vacunación y sobre todo, y en alguna oportunidad lo hemos hablado, ¿no? Las enfermedades de las que hacía mucho tiempo que no se hablaban, que son prevenibles, por supuesto, y que está ocurriendo también a raíz de esta situación. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto recibirlo. Ania Martínez y Romina de este lado. ¿Qué tal, Ania? ¿Cómo está usted? El placer de escucharla. Bueno, en primer lugar, quiero un poco por su introducción decirle que estamos encima, en los puestos últimos, encima de Surinam, encima de Haití, de exactamente Venezuela y Bolivia. O sea que estamos en una situación caótica a tal punto de que nosotros hemos sido antes el adalid de toda América, no únicamente de América del Sur. Éramos los mejores de toda América, inclusive de Canadá, de Estados Unidos, América Central y América del Sur. Y ahora estamos en una situación muy comprometida porque tenemos, para que la gente se vaya orientando de nuestra conversación, 100.000 niños sin la cobertura adecuada. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Romina lo saluda. Es preocupante ver estas cifras, ¿no? Y desde lo que fue el COVID hasta la actualidad, la gente que decide no vacunar a sus hijos, porque sabemos que tiene que ver con los adultos responsables de los niños, ¿lo hacen desde esta masividad de vacunaciones después del COVID o lo hace directamente porque no siente ganas de que su hijo entre en un calendario? ¿Cuál es la explicación de esta baja tan importante? Mire, en general, o sea, todo está teñido de una ignorancia muy llamativa, pero hay grupos que son antivacunas sin argumentación técnico-científica, son los menos, pero son los más activos. Después hay grupos que son ecologistas, otros que son naturistas, pero hay un detalle que yo creo que se les está escapando, por eso hay resoluciones de distintas provincias, que el que quiera vivir en sociedad, como dicen los camaristas federales, el que quiera vivir en sociedad tiene que cumplimentar todas las normativas de la sociedad. Si no, va a tener que ir a vivir al bosque o irse a vivir a la punta de una montaña, porque es una ley nacional, eso es lo que hay que interpretar, no es una cuestión voluntaria. Bueno, pero también Y tiene, doctor, ahí un poco lo que usted decía, ¿no? Porque muchos países envidian el calendario gratuito que tiene la Argentina hoy, ¿no? En este sentido, pero también tiene que ver un poco el rol del Estado, ¿no? Digo, no hay mucha promoción. Hay países vecinos que cuando ha crecido el sarampión en Argentina han salido ellos a hacer una campaña porque Argentina no estaba vacunando a los propios. sí, casualmente por eso hay algunos cambios en el estado, por ejemplo, inclusive en algunos estados provinciales. Santa Fe, por ejemplo, vuelve a vacunar en las escuelas. Tucumán sacó una resolución, Mendoza sacó una resolución gubernamental que dice que matrimonio o familia que no vacune a sus hijos, siempre hablamos de la ley nacional, ¿no? Sí. Va a tener una multa de 80.000 pesos el primer mes, segundo mes si persiste en la actitud 320.000, y si continúa con la actitud díscola y anárquica pueden ser detenidos, que inclusive lo de Mendoza fue muy llamativo porque a fin de año pasado, 2025, detectaron que había 70 familias que no vacunaban, mandó carta documentos a cada una de ellas. Y antes de la citación, o sea, antes de ir a la citación que decía la carta de documento, hay 55 familias que vacunaron y cumplieron. Y los otros 15 que tenían una actitud muy rebelde, cuando les dijeron que se terminaba la medicina sanitaria y empezaba la cuestión judicial, descrito por colegas, dice que se dieron vuelta y sin mirar atrás fueron a vacunarse. Entonces, ustedes que tienen la perspicacia femenina y que conocen la sociedad, ¿cómo se interpreta eso? Claro. Y esto también, ¿no? Pensar en el egoísmo, porque esos adultos son los responsables de esos niños y esos niños son los adultos de mañana. Y sin las vacunas y sin los cuidados necesarios también pueden en riesgo
a la población en general, porque también es eso, ¿no? O sea, no es que ellos se perjudican solos. Esto es un daño que va en cadena y que si se siguen sin vacunar, siguen sumándose más personas y siguen siendo más el día de mañana los que no estén cubiertos contra algunas enfermedades y que algunas son letales. Es más, están apareciendo cosas que hacía años que no veíamos. Hemos tenido entre el año pasado y lo que va de este año 14 fallecimientos de niños por tos convulsa. Hemos tenido un caso de tétanos en Santa Fe. Hemos tenido los cuadros de sarampión en el barrio de Palermo, en Capital Federal, y los casos de sarampión en provincia de Buenos Aires, en Florencio Varela. Entonces, es complicada la situación, o sea, estamos en riesgo de perder el efecto rebaño, porque nosotros antes de la pandemia teníamos una cobertura del 90%. Terminó la pandemia y cayó abruptamente al 70%, pero después, hoy, estamos en el 60 o 65%. Y ahí hay riesgo de perder el efecto rebaño, porque inclusive hay algunas vacunas que tienen un 50% o un 42% la segunda dosis. Entonces yo creo que esta gravedad, porque acá la cuestión es tristísima, tristísima por todo lo que nos puede traer de dañino, y lógicamente muy peligrosa por la pérdida o la probable pérdida del efecto rebaño. Yo creo que el Estado va a tener que salir a buscar, hacer como hace Santa Fe, vacunar nuevamente a las escuelas, poner gazebos en las plazas, extender el horario de vacunación. Hay lugares que ya están vacunando desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas de la noche. Entonces todos esos detalles hay que hacerlos, o sea, tener equipos móviles, volver a insistir en los colegios, a hablar con las maestras para que nos ayuden. Ustedes son un eslabón muy importante, los periodistas. Si usted no se imagina cómo nos ayudaron en pandemia. Bueno, qué importante esto que dice, ¿no? Porque, por ejemplo, en la provincia de Tucumán hay, ¿no? Sí. Una política de insistir en los calendarios de vacunación. De hecho, Tucumán es una de las pocas provincias en el país que implementó también la vacuna contra el dengue, ¿no? Hasta que intentó concientizar, ¿no? a los tucumanos sobre esta necesidad. Hoy hay vacuna libre para la vacunación antigripal, que primero se priorizó grupo de riesgo, pero digo, qué importante es este rol, ¿no? de ir, porque muchas veces también la sociedad somos un poco hijos del rigor, sí, ¿no? Como usted lo acaba de decir, tuvo que la justicia o tuvo que haber una carta documento para que esas familias pudieran cumplir con este rol, ¿no? Absolutamente, por eso la justicia nos está ayudando y eso es un muy buen dato. Por ejemplo, yo le doy ejemplos sueltos pero que son muy ilustrativos. Sí. Se presenta una embarazada en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, una ciudad muy importante, muy rica, está en plena zona ganadera lechera. Dice la embarazada, quiero un amparo porque no quiero vacunarme. Y un juez, el juez de Venado Tuerto, la conminó a vacunarse porque ella tenía la obligación de proteger el producto de la concepción. Otro ejemplo, Gualeguaychú, Entre Ríos. Actúa el juez y encuentra dos familias que no querían vacunar a sus hijos. El juez le ordena, porque es una ley nacional, en el sur pasó lo mismo en el Bolsón. O sea, otro ejemplo más, en Ramallo, un día me llama una médica y dice, profesor, acá hay una señora que dio a luz, que la primera vacuna que hay que poner es la tuberculosis BCG, y no lo quiere vacunar a su niño. Ponga el protocolo en marcha. ¿Qué es el protocolo? La directora le debe avisar al juez. El juez vino, la obliga a la mujer a... Tenemos que cambiar un poco, si no esto puede llevarnos a una retahíla de disgusto, ¿eh? O sea, no vayan a creer que esto es fácil. Y aparte no de mencionar que es gratuito el acceso, ¿no? Absolutamente. Eso claro, eso también, doctor, ¿no? Destacar que la gente no se vacuna porque no tiene dinero para comprar las vacunas, no se vacuna porque no quiere, porque tiene una creencia de vaya a saber qué en su cabeza, porque si no también siempre vamos al tema de la plata, ¿no? Del dinero, no puedo acceder, no tengo los medios, y acá no pasa por eso, doctor, no pasa porque no tengo plata para vacunar a mi hijo. En absoluto, pasa por esas mentes tan torcidas, como por ejemplo de la diputada Quirós del Chaco, no sé si usted lo recuerda, sí. que hace un acto en el Congreso, yo no sé quién autorizó eso,
y desnudan a un señor y le empiezan a tirar Sí. trozos de metal para que vean que las vacunas dan magnetismo, o sea, un papelón. Mm. Nosotros nos tomamos el trabajo de buscarlos en mi Argentina, cada uno de los que estaban sentados, y estaban todos vacunados. Claro, No sé paradoja. si porque la madre habrá sido criteriosa, la abuela habrá sido criteriosa, porque convengamos que el grupo etario de su abuela, chicas, y el grupo etario de sus madres, acá no se negociaba, o sea, si Eso. te había que agarrar de la Sí. oreja, te llevaban de la oreja Y antes a se compraban las vacunar. vacunas. Antes había vacunas que yo Que no recuerdo mi entraban en mamá el las calendario. compraba, claro, las compraba porque no tenía calendario y teníamos que tener las vacunas. Y hoy, por suerte, la gente Absolutamente, no tiene que sacar nada absolutamente, para comprar. Y ahora, doctor, ¿qué absolutamente. pasa con aquellos argentinos que han salido al exterior, a países que hay circulación de ciertas enfermedades? ¿Hay que estar Bueno, alerta? nosotros advertimos que en los tres países donde se hizo el mundial, los tres tenían circulación de sarampión, los tres. Ahí empezaron las voces, siempre esas voces que no sé de dónde estudian, de dónde leen, que dice, ¿cómo va a hablar de Canadá? Canadá es un país perfecto. Bueno, Canadá tiene 7 provincias con circulación inusitada de sarampión, motivo por el cual la OMS le quitó el estatus de libre de sarampión. O sea, México y Estados Unidos tienen muchísimo sarampión y han tenido fallecimientos los dos, tanto México como Estados Unidos. Entonces ahora el Ministerio de Salud de la Nación dio la advertencia, cuidado quien venga de estos lugares del Mundial y tenga tales y tales condiciones respecto a que puede ser sarampión para avisar y aislarlo, ¿no? O Y sea que hay que tener cuidado con eso. claro, eso no, porque también mucho se habla de como que nos miran a nosotros, ¿no? Esto que usted dice, ¿no? Los otros países. Y, y cuando este tema del mundial, muchas personas no se interiorizaron sobre vacunas o sobre enfermedades o sobre ciertos cuidados. Entonces también es no pensar ahora, porque también ellos vienen, los que están en el mundial, vinieron de otro clima diferente a que estamos nosotros ahora. Nosotros estamos en pleno frío, con cambios climáticos, con cambios de temperaturas, y ellos vienen de un verano en el cual estaban todos, ya nos olvidamos un poco del amontonamiento, ¿no? Y esto de compartir y de estar. Entonces también pienso en eso, ¿no? En las personas que estuvieron expuestos a tantos virus o a tantas cuestiones que pueden generar alguna complicación en el otro. Sí, sí, no hay ninguna duda de eso. Fíjese que en el mundial anterior, no, uno de los anteriores, 2010, Ujú. que ganó España, curiosamente fue el primer mundial que ganó España, eso fue en Sudáfrica. Sí. Sí. Y un grupo de sindicalistas que habían ido, volvieron todos con sarampión. Eso está en la web, lo pueden ver. O sea que siempre cuando uno va a otro país, siempre corre el riesgo de que las patologías que circulan en ese lugar poder contraerlas. Por eso siempre es conveniente saber a dónde voy y qué voy a tener como precaución, porque si no, pues la alegría de un viaje de esas características puede terminar en un disgusto, ¿no? Sí, bueno, también esto, doctor, y al margen de la baja en cuestión de las vacunas, también estamos en un momento que respecta a lo que es el cambio, ¿no? Nosotros hablábamos con Aña, la semana pasada, nosotros acá en Tucumán tuvimos un viento sonda que nos elevó la temperatura a más de 36 grados en pleno invierno. Y esto ha generado que hoy muchas personas estén enfermas, ¿no? Y también está pasando en diferentes puntos del país. También esto, ¿no? Estar atentos a las enfermedades que se previenen a raíz de las vacunas. Por ejemplo, la vacunación contra la gripe, que acá en Claro. Tucumán se ha vacunado contra la gripe y gracias a Dios bajaron los números, pero no pasa lo mismo en otros lugares. También pienso eso, ¿no? En las Sí, enfermedades sí. que acarrea todo este cambio climático y todos estos cambios de temperaturas. El cambio climático ha modificado infinidad de cosas. Fíjese usted de que Argentina hoy exporta frutas tropicales. O sea, es tanto el cambio hacia el calor que zonas que eran clima continental se han transformado, según las isobaras, isoyetas e isotermas, en climas tropicales o subtropicales. Entonces, van a estar todas las enfermedades del trópico también. Hemos tenido casos de Zika, de chikungunya, hemos tenido casos de dengue, de fiebre amarilla en la frontera. O sea, está complicada la situación. Por eso yo siempre apelo
que hay que tener un comportamiento como el que han tenido los que para mi modo de ver son las mejores ministras de salud que han existido en el mundo, que son nuestras abuelas y nuestras madres, a las cuales no se les escapaba absolutamente nada, con una sagacidad increíblemente deliciosa, exquisita. O sea, son mujeres que vivieron, que tuvieron temores, que nos protegieron de una manera que realmente pudimos llegar a donde hemos llegado, porque realmente la gente joven, los que en este momento hablan de ecología o de antivacunas, son seres que tienen muy poca información y esa poca información va en detrimento de lo que es la integridad sanitaria, ¿no? Y eso, ¿no? Por último, ya un poco para cerrar, doctor, sabemos que está ocupado, pero esto, la falta de información, también digo, por ahí es necesario esto, ¿no? No solamente instalar las carpas para vacunar, sino, digo, la información que llegue hoy, más allá de que muchos ya estamos, ¿no?, asociados, porque también pasa mucho esto. Hay mucha desinformación, hay mucha gente que quizás cree sobre estas conspiraciones que hay de los antivacunas, ¿no? Y ha generado tal impacto que hoy está produciendo que haya una baja en las vacunaciones. Pero, ¿y qué hay muertos? O sea, ¿y qué hay muertos? O sea, los casos que yo le contaba de tos convulsa, son 14 niños entre el año pasado y lo que va de este, que inclusive se podrían haber salvado. Es una vacuna que tiene más de un siglo. Por eso yo siempre les digo a mis alumnos, mire, la ignorancia camina con tanta lentitud que todas las enfermedades la alcanzan. Sí, real. Gran frase. Tremenda frase. Sí, real, doctor. Bueno, doctor, Gracias. queremos agradecerle estos minutos porque, bueno, era importante, ¿no?, poder hablar de esto y concientizar a la sociedad de la importancia de cumplir con el calendario de vacunación. Bueno, un saludo cordial y cariñoso para la audiencia. Y si hay gente tan querida en la zona, exalumnos míos, y fundamentalmente siempre para mí es un placer poder llegar a ellos. Bueno, Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Buenas doctor. tardes. Buenas tardes. Adiós. Qué importante esta frase con la que cerramos, ¿no? La verdad La que... ignorancia es tan lenta. Y es verdad, ¿no? Que Y pasa, porque cala tan hondo que hay gente que no vacuna porque dicen que las vacunas enferman.